Estamos nuevamente reunidos aquí, hermanos, para estudiar conjuntamente la palabra del Señor, y es precisamente el estudio global de 6 sesiones que estamos viendo en este mes que estamos terminando. Es cómo nosotros edificamos o cómo construimos nuestra vida utilizando la palabra del Señor. Y es la palabra del Señor, son una historia, ¿verdad? Son un conjunto de historias que nos cuentan una historia unificada y que nos lleva siempre a nuestro Salvador Jesucristo, y que Él tiene una oferta de salvación para toda la humanidad. La oferta está todavía vigente hasta que el Señor regrese, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, hermanos, nosotros habíamos visto cómo a través del libro de Nehemías hemos aprendido la manera de que cómo nosotros debemos escuchar la palabra del Señor. Pero el hecho de escuchar meramente por el simple ejercicio de escuchar, no solamente debe ser así. Eso demanda en nosotros, en cada uno de los oyentes, como usted y como yo, demanda una respuesta, ya sea positiva o una respuesta negativa. Pero a Dios bendito, ¿verdad? Nosotros rogamos que la respuesta del mensaje del Evangelio a las personas sea de una respuesta positiva, de aceptación, de la gracia de salvación para todo el que escucha. Ahora, simplemente el hecho de escuchar o leer, ¿verdad? Porque también nosotros de manera personal podemos leer la palabra de Dios en nuestras casas. También eso no es suficiente, hermanos, también. ¿Por qué? Porque las palabras, los eventos y las enseñanzas de Jesús cobran vida cuando nosotros invirtimos el tiempo en hacer algo más que simplemente leer el texto. Es más que un ejercicio para llevar nuestros cerebros con hechos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestras vidas se enriquezcan a medida que vivimos lo que estudiamos. Podemos nosotros mostrar lo que hemos aprendido en la manera como ejercitamos lo que hemos estudiado. Y esta es la manera como vamos a ver en el día de hoy. Nuevamente vamos a ver la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Ya hemos hecho nosotros un pequeño resumen acerca de la segunda carta de Timoteo en la sesión número 1. Así que no vamos a entrar en detalle en ese aspecto, pero sí lo que podemos decir es que nosotros nos vamos a concentrar en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y los versículos del 14 al 26. Aquí Pablo le está indicando a Timoteo que necesitaba Timoteo, tomar acción en contra de aquellos falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. La mayoría de estos versículos que vamos a ver se van a enfocar en esta sesión. Timoteo y los demás debían permanecer cimentados en la palabra de Dios, y eso también vamos a aprender esta mañana. Esto sucedería a medida que se dedicaran no solamente al estudio fiel, sino que pusieran en práctica a lo que ellos estudiaban y aprendían. El estudio regular de la palabra de Dios, en primer lugar, nos mantiene firmemente arraigados en la fe. Y la práctica, cuando nosotros la practicamos, cuando actuamos con diligencia, aquí vamos a ver lo que significa ser un obrero aprobado por Dios. Y también que un obrero aprobado que se centra en la verdad, y no solamente como obreros aprobados, ahora como siervos del Señor. Él ahora nos permite y nos equipa para ayudar a otros con la esperanza de que al explicarles la palabra de verdad, ellos lleguen al arrepentimiento y estén liberados de los lazos del diablo, como lo describe Pablo en esta carta a Timoteo. Gracias, Señor Padre amado, por este día. Gracias, Señor, porque nos das una vez más la oportunidad de aprender de tu palabra de manera conjunta. Señor, te pedimos, Padre, Señor, que nos ayudes a comprender la importancia de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos palabras de vida, por darnos palabras de aliento, por darnos palabras también de amonestación, Señor. Te pedimos, Padre, por mis hermanos presentes y por mis hermanos que no lo están, que también, mi Señor, que tu palabra, Señor, y que tu Espíritu siempre se rodee entre nosotros para
que nos ilumine y aprendamos de ti y lo pongamos en práctica todos los días de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por todas estas cosas, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vayamos, hermanos, a solamente 2 versículos, ¿verdad? De 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 15, por favor. Pablo comenzó aquí, ¿verdad?, esta sección de su carta, instando a Timoteo, dice, a recordar esto. ¿Pero a qué se refiere como a esto? Es acerca de que Pablo instó a Timoteo a advertir a su congregación, a la iglesia de Éfeso, que él estaba pastoreando, a que no contiendan sobre palabras. Y este lenguaje antiguo, que no contiendan sobre palabras, significa básicamente eviten las discusiones inútiles. Es decir, no pelear por el significado de las palabras o ideas religiosas. Uno de los pasatiempos favoritos de los antiguos griegos era debatir el significado de las ideas. Les gustaban a ellos debatir y ser perfectos oradores, especialmente sobre las cosas que eran de filosofía o cosas que eran de religión. Pablo enfatizó que eso era peligroso. Inclusive en el día de hoy, hermanos, hermanas, ¿cuántos de nosotros nos gusta debatir? Cuando se trata de debatir, dice verdad, entre los hispanos, cuando usted vaya a una reunión de amigos o de familiares, tiene 2 o 3 cosas que nunca usted debe hablar. Política. De política, Religión. de religión o de fútbol. Porque ahí salimos de pleito. Pablo enfatizó 2 peligros de tal comportamiento de nosotros en meternos ahí en contiendas o estar en esas discusiones que no tienen sentido. En primer lugar, tales discusiones interminables sobre ideas y creencias no tenían ningún solo valor. Dice Pablo, para nada aprovecha, como se leyó, hermano, ¿verdad? Para nada aprovecha involucrarse en ese tipo de argumentos para hacer un punto o para derrotar a un oponente. No permitirá que nadie se vuelva más como Cristo. Por todo el contrario, ¿verdad? Porque en segundo lugar, este tipo de actividad egoísta puede causar graves daños a los demás. Acá dice, ¿verdad? En el versículo 14, para perdición de los oyentes. Y aquí esta palabra perdición, uno puede tratar de asociar cuál es lo contrario de perdición, salvación, pero precisamente no es perdición en el sentido de perder salvación. Aquí lo que trata es, Reina Valera quizás utilizó un término antiguo, pero lo que dice es, porque esas cosas van a destruir a los oyentes, van a destruir los cimientos de las personas que ya han estado construyendo sobre la base de Cristo Jesús. Precisamente por eso que eso es algo muy, muy peligroso. Por eso es que Pablo les estaba advirtiendo esto a Timoteo. Y recientemente yo estaba leyendo acerca de lo fácil que es manejar mal el mensaje de la Biblia. Podemos tratar de hacer que respalde lo que nosotros ya creemos que es verdad, en lugar de permitir que nos hable con el mensaje previsto de Dios. A veces, hermanos, quizás, ¿verdad? Y eso también yo lo digo como autocrítica, quizás nosotros cuando abrimos la palabra del Señor, ya tenemos una cosa de lo que nosotros vamos a pensar, buscar. Por ejemplo, si el pastor nos dice, abran sus Biblias o aprendan sus Biblias a Juan capítulo 9, yo ya estoy imaginando, ok, Juan capítulo 9, ya sé lo que vas a hablar. Esa no debe ser nuestra actitud, hermanos, porque en cada oportunidad que nosotros, como hemos aprendido en la sesión anterior, en cada oportunidad que nosotros tenemos de escuchar la palabra de Dios, tengamos los ojos, los oídos y todos nuestros sentidos abiertos, lo que el Señor nos va a decir, independientemente de lo que nosotros ya sabemos acerca de ese pasaje. Porque puede ser, hermanos, hermanas, que el Señor nos quiere hablar de una manera que no nos ha hablado anteriormente a través de su palabra. Existe un enfoque más positivo para compartir el evangelio. La primera parte del versículo 15 aborda esa necesidad de una preparación espiritual personal. Por eso dice Pablo, un obrero aprobado estudia la palabra del Señor. Hablando de términos prácticos, llegamos nosotros a ser obreros aprobados al manejar correctamente la palabra de Dios.
Y el obrero aprobado, el obrero diligente, como dice aquí el versículo 15, no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no? Porque enseña correctamente la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, también esta carta, en el primer capítulo, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La siguiente parte de este versículo 15 habla de la metodología o proceso, la mejor manera de confrontar la falsa enseñanza y a los falsos maestros será interpretando rectamente la palabra de verdad, usando bien la palabra de verdad. Al usar la palabra de Dios, hermanos, es importante que nos comprometamos a decir ni más ni menos. Esa también es una advertencia para nosotros, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si interpretamos mal la palabra del Señor, la vamos a tergiversar, la vamos a misinterpret, como se dice en inglés. Malinterpretar. Muchas gracias, hermana. Y finalmente, y eso puede causar de que se malinterprete el carácter de Dios. Es por eso que Pablo desafió a Timoteo. Y ese es un desafío para cada uno de nosotros también. Leyendo nuevamente el versículo 15, procura con diligencia. Es algo que debemos hacerlo todos los días, hermanos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mientras estudiamos, podemos depender del Espíritu Santo, quien la inspiró para que nos dé entendimiento y sabiduría. Y eso debe ser nuestra oración de todos los días al estudiar su palabra, que nos dé el entendimiento y su iluminación. Ahora, hermanos, en los siguientes versículos vamos a ver que el estudio fiel de la palabra de Dios nos mantiene cimentados en la verdad. Versículos 16 al 19, por favor. Evitemos, dice, ¿verdad?, el discurso irreverente, el discurso que es vacío. Y aunque Pablo instó a Timoteo para presentar claramente la verdad del Evangelio, le advirtió a Timoteo que evitara las palabrerías profanas y vanas. Palabrerías que no tienen sentido, ¿verdad?, que son irreverentes. Pablo citó 2 razones por las cuales debemos evitar estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, en primer lugar, este tipo de actividades nos conducirían más y más a la impiedad. La segunda razón por la que Timoteo debía evitar las profanas palabras y palabrerías vanas es que tal comportamiento influiría rápida y negativamente. Y lo más triste sería que dañaría a otros con estas palabras, con esas enseñanzas. Eso también es muy peligroso, que si nosotros nos enfrascamos en ese tipo de debates o de palabrerías, dice que eso dañaría mucho más a las otras personas. Su palabra dice carcomería como gangrena, dice. Y eso es ¿qué es gangrena? Usted sabe lo que es, ¿verdad? Es una cosa, dice, que come al tejido vivo y lo mata, ¿verdad? Y son cosas que dañan a las personas. En otras palabras, sus enseñanzas de estas personas se extienden como gangrena. Y luego aquí Pablo citó a 2 falsos maestros y los citó por nombre, Himeneo y Fileto, como ejemplos de quienes habían estado practicando un comportamiento tan peligroso. Estos 2 hombres, dice Pablo, que se desviaron de la verdad al enseñar que la resurrección ya había tenido lugar. Este aspecto, hermanos, también, como le decía, hay cosas en las cuales nosotros tenemos que defender sin nosotros de ceder. El aspecto muy importante, hermanos, es que debemos no ceder a estas falsas doctrinas acerca de que la resurrección ya ocurrió, como dice aquí, estaba explicando Pablo. Estos falsos maestros quizás enseñaron que la salvación es resurrección en un sentido espiritual, por lo cuanto el creyente no debe esperar que exista una resurrección física. Pero negar que haya una resurrección física
Es algo muy serio, hermanos, hermanas. Como lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 19. Usted lo puede leer en casa, pero yo le puedo leer el versículo 16. Pablo dice acerca de la resurrección, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Significa que es por gusto. Y aún así estamos muertos en nuestros pecados. Por eso es importante, hermanos, que nosotros debemos defender esas doctrinas. La doctrina de la resurrección de los muertos es importante, porque si decimos que Cristo no resucitó, entonces todavía estamos muertos en nuestros pecados y no vamos a resucitar. Entonces, con razón, estos falsos maestros estaban trastornando, estaban destruyendo la fe de algunos. La resurrección es una verdad fundamental del Evangelio. En nuestros días, hermanos, así como también en los días de Pablo y Timoteo, en nuestros días también vivimos en una época en que la palabra de Dios a menudo se mezcla con una mezcla cultural de ideologías. Eso se conoce como sincretismo. La enseñanza falsa no es peligrosa porque es tan descabellada que nadie podría creerla. La enseñanza falsa es peligrosa porque puede ser fácilmente creíble. ¿A qué apelan los falsos maestros cuando se enseña la falsa escritura o las falsas enseñanzas? Algunas veces la mezclan con el sentido común. Después, en este versículo que usted, hermana, leyó, y le agradezco mucho, es en el versículo 19. Y es buenas noticias, hermanos, porque a pesar de todas estas cosas que están ocurriendo, dice, pero, dice el versículo 19, el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios no cambia. El fundamento de Dios está firme. Y está firme con un sello, dice el versículo 19. O sea, es un sello que nadie lo puede romper. ¿Cuál es este sello? En primer lugar, conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe quiénes son de Él. ¿Usted es de Él, hermano, hermana? Amén. Así es, ¿verdad? Y la otra que dice es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí Pablo utilizó pasajes del Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Números. Nosotros debemos obedecer y compartir lo que aprendemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso beneficia a su reino. Y esto es lo que vamos a leer en los versículos 22 al 26, por favor. Pablo aquí continúa dándole instrucciones prácticas a Timoteo para que realice un ministerio que dé gloria a Dios y logre el avance del reino aquí en esta tierra. Ahora aquí él usa verbos de modo imperativo, en otras palabras, de orden, tiene que ordenar para llevarlo a la acción y la obediencia. Primero instó a Timoteo a huir. Aquí hay contraste, ¿verdad? Primero dice, huye, y luego dice, sigue, en el mismo versículo. Hablemos primero del huir. Primero instó a Timoteo a huir de malos deseos de la juventud. Huye de las malas pasiones de la juventud. Eso es lo que dice la traducción de la versión internacional. Timoteo, ¿verdad? Sabemos que, de acuerdo a lo que hemos estudiado 2 semanas atrás, Timoteo era un joven en la fe, pero no solamente era un joven en la fe, sino que también era un joven en el punto de vista cronológico, en su edad, ¿verdad? Era un jovencito, pero aún necesitaba él evitar ser atrapado por algunos de los deseos carnales que a menudo tientan a una persona de su edad. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros, hermanos? Oh, eso ya no aplica a mí porque yo ya no soy joven. Ay, hermano, pero Pues se comporta como un joven. ¿cuántos nosotros estamos teniendo también tentados por las pasiones juveniles? ¿A cuánto nos gusta todavía, verdad, que nos den un like en Facebook? Con las pasiones juveniles. Con las pasiones juveniles. Perdón, disculpen, ¿verdad? Y eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros todavía compramos cosas de las cuales no necesitamos
con dinero del que no tenemos para impresionar a otros que ni siquiera nos importan. ¿Esa es una pasión juvenil o no? Y que todavía como viejos todavía lo hacemos. Porque no pensamos en lo que puede venir, no estamos pensando como adultos. Así Estamos es, pensando ¿verdad? como joven, ay, que sea lo que es, yo me gasto lo que sea y a ver cómo le hacemos. Que ay, Dios dirá. No es solamente para jóvenes, también aplica para nosotros también, ¿verdad? No estamos exentos de esta amonestación. Pablo le dio a Timoteo otra directiva, ¿verdad? Que también debería él huir. Dice, no tengas que ver nada con discusiones necias y sin sentido. En otras palabras, desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Por qué, hermanos? Porque esas cosas al final terminan en pleitos. Dice, dice que engendran contiendas. Y eso es lo que no sabemos qué significan contiendas. Básicamente dice, terminan en pleitos, terminan en riñas, terminan peleas que no tienen sentido. Así como Timoteo debería huir de estas cosas de pasiones juveniles, él debía seguir. Ahora, ¿verdad? Lo contrario es, más bien sigue estas cosas. 4 objetivos específicos. Primero, la justicia. Aquí también es otra palabra un poquito difícil de traducir. Más bien se diría la rectitud, ser recto de corazón. A eso se refiere como justicia aquí. Dice también sigue la fidelidad o la fe, como aquí está escrito, pero es más que nada ser fiel. Sigue la fidelidad, sigue el amor, sigue la paz, ¿verdad? Que es lo que nosotros debemos también seguir. ¿Por qué, hermanos? Porque el siervo del Señor, aquí cambia también el apóstol Pablo su exhortación. Primero decía como obrero aprobado, que nosotros estudiemos diligentemente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor, dice, no debe estar peleando, o sea, no debe ser contencioso, debe ser amable para con todos, debe ser apto para enseñar, tiene que tener esa habilidad para enseñar. Aunque usted diga, pero yo no sé enseñar, hermano, hermana, desde el momento que usted está en esta tierra, usted por lo menos va a influir a una persona, aunque usted no lo quiera o no, sus actitudes, lo que usted diga va a influir, su testimonio va a influir por lo menos a una persona en esta tierra. Sea bueno, sea malo. Exactamente, y pedamos a Dios, ¿verdad? Que nuestras influencias sean buenas para aquella persona que nosotros, sin pensarlo, estamos influyendo. La palabra traducida como, dice también, ¿verdad? Que déjeme ver el versículo 24, que dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, ya lo hemos visto, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Aquí también es otra palabra que solamente se menciona una sola vez en el Nuevo Testamento. Reina Valera lo traduce como sufrido, pero otros traductores lo han traducido de esta manera: no sea resentido, no seamos propensos a irritarnos. En el versículo 25 dice que Timoteo debía presentarles de manera humilde, con mansedumbre, dice, ¿verdad? De manera humilde una declaración clara de la verdad de Dios sobre cualquier tema de interpretación bíblica. ¿Para qué? Para que corrija a los que se opongan. ¿Para qué? Con una esperanza, dice, de que quizás que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, dice el versículo 25, de modo que se despierten y puedan escapar del lazo del diablo, como concluye el versículo 26. Y otro aspecto, hermanos, hermanas, quizás para que no se nos escape de la atención, es el versículo 24, porque el siervo del Señor. Este mensaje, si bien es cierto, fue escrito para Timoteo, que fue pastor de la iglesia de Éfeso. Uno podría pensar de que ese mensaje es solamente para los pastores. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos. Este mensaje es para el creyente, es para cada uno de nosotros, hermanos. Y eso quizás, si no lo ha notado, ese también es para nosotros. Debemos evitar las discusiones que crean estas contiendas, pero no debemos ignorar a la gente, no debemos discutir ni pelear,
debemos ser pacientes, debemos ser humildes. También debemos estar enseñando la palabra de Dios con humildad. No basta con exponer el error y refutarlo. También debemos enseñar verdades positivas y establecer a los santos en la fe. Un siervo de Dios debe instruir a los que se oponen a él. ¿Por qué, hermanos? Al final del día, hermanos, hermanas, no es para nosotros ganar un argumento, para ganar una discusión. Es así también, hermanos, nosotros, nuestra labor aquí como siervos del Señor, no es para cambiar las mentes de las personas, es para cambiar sus corazones. Que Dios les conceda de un corazón de piedra, que les dé un corazón de carne. El propósito de un siervo del Señor no es ganar discusiones o contiendas, sino ganar almas para Dios, porque Dios quiere ver a las personas engañadas traídas al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, para concluir, cada uno de nosotros como siervos del Señor, como obreros aprobados, necesitamos siempre estar fieles a su palabra y usar bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15. Y déjeme repetirlo, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué privilegio, hermanos, es escuchar a Dios regularmente a través de su palabra. Y Pablo a cada uno de nosotros nos lanzó este desafío, así como le dijo a Timoteo sobre el compromiso y el encuentro con la palabra de Dios. También ese desafío es para nosotros. Puede que no seamos pastores, hermanos. Bueno, no lo somos, ¿verdad? Pero el mismo desafío es para cada uno de nosotros que somos siervos del Señor. En esta mañana, Señor, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por cada cosa que tú nos das, Señor, en nuestras vidas, Señor, nuestra salvación, nuestro cuidado, nuestra salud, Señor. Te pedimos, te damos gracias, Señor, por cada uno de aquí, representando familia, Señor, representando hogar, Señor, representando finanzas, cualquier situación, Señor, que tenemos, Señor, cada uno. Tú no nos dejas, Señor. Tú siempre nos proteges con tu mano poderosa, Señor, con tu amor infinito que tienes para cada uno de nosotros. Así, Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido llegar a tu casa, Señor, y alimentarnos, Señor, de ese alimento, Señor, necesario, no necesariamente físico, Señor, sino espiritual, Señor, que cada día nosotros aprendamos más de ti y seamos un modelo, Señor, para ti, para nuestros hijos, Señor, para nuestras familias, Señor, para aquellas familias que no conocen de ti, Señor, que yo sé que tú tienes el control, Señor, de cada cosa, Señor, y yo te pido, Señor, que abras corazones, Señor, abras puertas, Señor, y sanes, Señor, aquellos corazones heridos, Señor, de cualquier situación que estén pasando, Señor. Solo tú la sabes, Señor, y tú tienes su tiempo para cada cosa, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la salud, Señor, que tú me has dado, Señor. Señor, y por la salud de cada uno aquí presentando, Señor, que hemos pasado por diferentes situaciones médicas, Señor, que tú siempre estás con nosotros, no nos amparas, Señor, que tú estés ahí, Señor, en cada necesidad que haya, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras familias, Señor, que tú siempre suplas, Señor. Y también te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, que venimos, Señor, y pasaremos al santuario, Señor, para alabar y glorificar tu nombre en las manos de nuestro pastor, Señor, que todo sea guiado sobre tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Amén.